Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de As de Copa. Este es nuestro programa de fútbol internacional del diario As y también por todas las plataformas de Caracol Radio a nivel nacional, internacional y por supuesto también por todas nuestras plataformas digitales. Aquí hablamos de lo que sucede cada semana en las grandes ligas del mundo y por supuesto también a nivel de selecciones camino a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Con un partidazo, por supuesto, en el horizonte, el clásico Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, por la Supercopa de España, mañana domingo a las 2 de la tarde, un partido, por supuesto, que nos va a poner a vibrar de arranque en este 2026. Y empiezo a saludar a mis compañeros, don Luis Alejandro Restrepo. Lucho, bienvenido. Y feliz año. Todavía Andrés, se puede. Amigo mío, feliz año. Lo mismo para usted, para todos nuestros compañeros. Muy contento de empezar el año. Empezamos a todo tope. La verdad, estas supercopas que nos meten en diciembre y enero hacen que tengamos partidos muy interesantes en lo que antes era casi un tiempo muerto para las ligas europeas. Tuvimos la Supercopa Italiana, estamos en la Supercopa Española. Ayer también tuvimos la Supercopa de Francia, que resultó un partidazo, que ganó el PSG por penales, gol al último minuto de Gonzalo Ramos para empatarlo. Y no, tenemos mucho contenido, sobre todo de grandes equipos enfrentándose los unos a los otros. Por supuesto que sí. Y por eso voy a saludar a Luis Nieto en España, nuestro compañero, por supuesto, allá del diario AS. Luis, un arranque de temporada que viene siendo diferente. Ya no es el arranque normal de liga después del parón invernal, sino ahora con Supercopa y en Jeddah. Sí, de hecho, bueno, se está planteando incluso el moverla de fecha a partir del próximo año y hacerla en febrero para que no sea tan inmediatamente después de las vacaciones, porque se ha visto que el nivel físico de los futbolistas no es el idóneo y más viniendo de una temperatura invernal como hay en Madrid, teniendo que jugar allí a 28 grados, lo cual ha supuesto una aclimatación. Si visteis el derbi de ayer entre el Real Madrid y el Atlético, los jugadores acabaron completamente exhaustos. Es cierto, es cierto. Por supuesto que la reactivación física de los planteles no es la misma, más cuando hay un viaje tan largo y con cambio, por supuesto, de clima. Pero quiero saludar a Lalo López de nuestra redacción en Estados Unidos y México. Lalo, ¿te gusta el arranque así, con todo, de una, con clásico entre Real Madrid y Barcelona? Saludos a todos, ¿cómo están? Sí me gustan. Es bueno que tengamos partidos ya tan interesantes entrando el año. Tampoco es como que el fútbol haya dejado de tener presencia en la recta final del año, porque tenemos partidos en la Premier, tenemos partidos todavía ya muy avanzados en la Liga Mexicana. Es decir, no termina por desaparecer completamente el fútbol, pero sí es interesante empezar el año con esta alta dosis de adrenalina, con un clásico que se ha visto muy interesante, ya que si bien parece que el Barcelona llega en una fase demoledora, el Real Madrid es el Real Madrid. Ayer ganó como gana el Real Madrid, con pegada, con lo justo, con ese señorío y esa grandeza. Y más allá del dominio del Barcelona el año pasado, quitando el último clásico de octubre, pues un clásico siempre es interesante y siempre está para cualquier lado. Dice Lalo, Lucho, que llega a Barcelona en un nivel aplastante, pero es que aniquiló, o sea, eliminó de la faz futbolística de la tierra al Athletic de Bilbao, con un Rafinha gigante, imperial. Y al frente, Real Madrid, que empezó a solucionar rápido el tema con una pelota quieta de Federico Valverde, pero que en el trámite no fue tan superior como sí lo fue Barcelona a un Atlético de Madrid. Sí, Andrés, y es que el Barcelona además llega con una racha de 10 partidos consecutivos ganados seguidos. Su última derrota fue esa contra el Chelsea en la Champions League, ese 3-0 en contra que fue demoledor. Y está, digamos, en un buen momento, sobre todo en temas de efectividad. El Barcelona sigue siendo muy vulnerable defensivamente. Eso no ha cambiado. Esta racha positiva del Barcelona no ha sido porque su defensa se ha acoplado, porque ha dejado de recibir menos remates en contra, porque ha dejado de recibir una expectativa de gol en contra mucho menor. Se encuentra partidos como el 5-3 con el Betis, que le hacen 3 goles, pero el Barça hace 5. Y ayer incluso, cuando jugó contra el Atlético de Bilbao, el martes, el Athletic de Bilbao le generó 1.78 goles esperados. El Barcelona generó 1.68. Si miramos la expectativa de gol, la calidad de las acciones de gol de los dos equipos, es un partido que debió quedar casi que 2-2. El Barça solo tuvo 13 remates, de los cuales 8 fueron al arco. Una efectividad en remates del 61%, es increíblemente alta. El Athletic de Bilbao, cuando llegó, no pudo rematar al arco y remató muy equivocadamente. No es que el Barcelona no le permitió entrar
a su área y a su campo al Athletic Club de Bilbao. Es que, como usted decía, Rafinha fue imperial. La capacidad de definición del equipo de Barcelona fue imperial. Y ahí es donde se enfrentará a un Real Madrid que tiene jugadores de mucha calidad ofensiva. Ya vamos para allá. Y ahí es donde está quizás el grave problema del Barcelona. Y eso se lo quiero preguntar, por supuesto, a Luis Nieto. Porque es que Luis, si uno mira y analiza lo que ha sido, digamos, Real Madrid en esta Supercopa, encuentra claramente la ausencia de Kylian Mbappé. Pero preocupa también el fondo. Un fondo con Rüdiger que termina entrando a último minuto en la nómina con una molestia. Con centrales que no se han terminado de consolidar, con un mediocampo que todavía no es ese que da garantías. ¿Cuál puede ser hoy el punto más débil de este Real Madrid, que tiene la ausencia de su mejor hombre, de Kylian Mbappé, que fue en el partido de Liga el hombre más importante? Bueno, hay muchos puntos débiles del Madrid, no solo uno. Ahora mismo, si me preguntas, sería la defensa. Ahora mismo el Madrid no tiene centrales. Tuvieron que retirarse los dos que estaban sanos. Asencio, parece que sí va a poder llegar porque era un problema de calambres. Rüdiger, que lo tiene más complicado, también se marchó. Y el Madrid acabó jugando en el centro de defensa con un lateral izquierdo, que es Carreras, y un centrocampista, que es Tchouaméni. Ahí es donde yo creo que está el gran problema del Madrid, al margen de que se siente abandonado pues, por la otra gran figura del equipo, que es Vinicius, que prácticamente no dio una derechas. Antes habéis estado leyendo un poco los datos del partido. Hay que recordar que el Madrid gana ayer, a pesar de que le tiran 22 veces, que tira el Atlético de Madrid, y le lanzan 9 córneres en contra. Mbappé creo que está volando ahora mismo, creo que le falta una hora para llegar allí, pero nadie está seguro de que esté para jugar. De hecho, yo creo que no va a ser titular y yo creo que solamente lo va a utilizar en caso de extrema necesidad, partido igualado, una desventaja mínima del Madrid en los últimos 20 minutos. Pero bueno, de momento ha sido llamado a filas, ¿no? Le complemento, Andrés, lo que decía Luis. La expectativa de gol en ese partido del Atlético de Madrid fue de 2.64. Alto. La del Real Madrid fue de 0.79. Si comparamos la expectativa de gol y cómo debió quedar el partido de acuerdo a la calidad de las acciones de gol, debió quedar al revés, 2-1 para el Atlético de Madrid. Y esa cantidad de goles esperados en contra al Real Madrid fue la más alta en contra que ha recibido en toda la temporada. Desde el inicio, en agosto, no había recibido un partido con una expectativa de gol en contra tan alta. Fue el partido donde más acciones peligrosas le generaron. Y ahí es donde dice Luis, ahí es donde hay un riesgo porque, claro, el Atlético de Madrid tiene delanteros como Sorloth, como Julián Álvarez, pero el Barça tiene una efectividad ofensiva tremenda. Y será muy difícil para el Real Madrid, si concede tantas ocasiones de gol, mantener un resultado positivo. Y eso es lo que le quiero preguntar a Lalo, porque es que Lalo, si tenemos el problema de la parte de adelante del Real Madrid, por ejemplo, sin Mbappé, que puede ser muy complicado, ya lo mencionaba Luis, con un Vinicius que hace mucho tiempo que no es el Vinicius incisivo, que ya su media goleadora ha bajado bastante, y con un Rodrigo que parece repuntar, pero en medio de lo que es la irregularidad de Rodrigo. Y en el fondo, pues una defensa en la que no se sabe con quién puede contar Xabi Alonso. Entonces, ¿qué hacer para el Real Madrid teniendo al frente un equipo que anda, por lo menos por lo que se vio en el partido frente a Athletic de Bilbao, inspirado y tal vez mucho más sano y con niveles individuales en sus mejores hombres más altos? Sí, totalmente. No luce del todo bien para el Real Madrid. También está el factor Bellingham, que se le sigue esperando su mejor versión del primer año y todavía sigue entregando a cuentagotas ese gran talento que tiene. Entonces, el Real Madrid sí, parchado atrás, parchado adelante, con un Vinicius que quizá tampoco está en su mejor momento, ni futbolístico, ni mental tampoco. Ese rifirrafe con Simeone al final del partido, también en gran parte incitado por el mismo Simeone. Pero sí, no se ve del todo bien la situación para el Real Madrid. Yo creo que Xabi Alonso tendrá que apostar, no sé si a un plan conservador de juego, porque tampoco el estilo de Xabi Alonso apunta a ello. Pero sí quizá a contrarrestar desde la posición, desde los bloques bajos, este arranque tan furibundo que suele tener el Barcelona, y como lo demostró contra el Athletic Bilbao, quizás sea esa una opción,
porque sí ha visto a menos de inicio un Barcelona que vaya a monopolizar la posición de la pelota y que vaya al ataque por todas, ¿no? Entonces no sé si Xabi Alonso esté pensando en esperar un poco atrás, en contrarrestar con reducción de espacios y a partir de ahí empezar a construir algo, esperando, por supuesto, que las mejores versiones de sus futbolistas estrellas aparezcan en un partido tan importante. Lalo nos ha llevado al lugar donde quería llevarlos. El escenario de partido. Un Madrid puede ser con bloque bajo, pero ante una defensa de Barcelona que defiende muy mal el espacio. O por lo menos lo viene haciendo muy mal. Y ese es el verdadero problema, Andrés. Si usted mira los números defensivos del Barcelona son muy negativos, sin importar contra quién. Y si nos vamos a ese partido del Real Madrid-Barcelona, digamos que es del 26 de octubre, que creo que es como la base, el único enfrentamiento que han tenido esta temporada, el Real Madrid lo pasó por encima en cantidad de acciones ofensivas. Exacto. Le generó 3.63 goles esperados, la cantidad más alta concedida por el Barcelona en la temporada, de los cuales la mitad fue de Mbappé. Le remató 23 veces, de las cuales 10 fueron al arco, y fueron entre Mbappé y Bellingham los dos jugadores más peligrosos. Vinicius tuvo en ese partido su cantidad de toques en el área más alta para un partido de la temporada. Tuvo 10 toques en el área, para un extremo es extremadamente alto. Entonces el Barcelona se ve comprometido cuando juega con la línea tan alta, sobre todo ante jugadores tan rápidos como lo fueron Mbappé, Vinicius, Bellingham incluso. Y se vio, por ejemplo, en el partido contra el Español, incluso contra el Athletic Club en algunos momentos. Y será difícil para ellos igual contrarrestar a un Real Madrid que hace esas transiciones defensa-ataque muy bien. Creo que a pesar de que el Barcelona llega en mejor momento, este Real Madrid tiene una característica de juego que le favorece ante un estilo de juego defensivo del Barcelona que es difícil. Ese es el dilema, Luis, en España. Lo que parece ser un decorado ideal, por lo que venimos hablando de las falencias de Real Madrid, termina siendo también, de cierta manera, una trampa para Barcelona, porque va a exponer su mayor deficiencia, que es la defensa adelantada. Sí, es verdad, pero también es verdad que si miráis ese partido que estáis analizando, que es el partido de Liga, el Real Madrid lo gana porque hace una primera presión muy buena, roba muchos balones en la salida de pelota del Barcelona y está siempre muy cerca del arco. Eso no se ha vuelto a repetir desde entonces. Si veis la evolución desde ese partido al de ayer, el Madrid ayer, es verdad que ayer el gol en el primer minuto desfigura mucho el partido, porque el Madrid a partir de ese momento se vuelve reservón, pero esa presión no se ha vuelto a ver. Y luego, lo que os comentaba antes, yo no tengo ninguna seguridad de que vaya a estar ahí mañana Mbappé. Además, para realmente sacar provecho de ese tipo de juego, tienes que tener unos centrocampistas de buen pie, como en otra época fueron Kroos o Modric, que son los verdaderos lanzadores. Ahora el Madrid no tiene sus centrocampistas, el Madrid tiene dos jugadores muy físicos, que son Tchouaméni y Camavinga, y Bellingham, que no es exactamente un centrocampista, es un mediapunta, es un jugador que conduce más que el juego al primer toque, y no es tan fácil ponerle a los lanzadores. Sí estoy de acuerdo con vosotros en una cosa, y es que por muy débil que sea el rival que se ha encontrado el Barcelona, le hacen 3, 4, 5 llegadas clarísimas de gol. Incluso el Athletic de Bilbao, que jugó mal, que jugó probablemente el peor partido del año, le llegó en 4 o 5 mano a manos con el portero. Es verdad que ahí el Madrid no va a perdonar como perdonó el Athletic de Bilbao. Pero claro, para eso también hay que aguantar el juego atrás, y yo no veo a la defensa del Madrid aguantando 90 minutos ahí a Rafinha, a Lamine, a Ferran, a Fermín, a lo que se va a venir encima. Luis, una derrota escandalosa, amplia, para Real Madrid, por supuesto, victoria para Barcelona, me refiero. ¿Podría ser el final de Xavi y Alonso como entrenador de Real Madrid? Todo apunta a eso. Todo apunta a que si hay una derrota, ya no digo escandalosa, con que sea contundente, podríamos decir, con que el Madrid no compita en el partido, yo creo que podría ser el fin de Xavi Alonso, porque la confianza ahora mismo del club en él es cero. Y no creo que el triunfo ante el Atlético le haya precisamente fortalecido, sino creo que todo lo contrario. Yo creo que el Madrid sale con una victoria de esas que debilitan, ¿no? Yo le pregunto a Luis y a todos, porque me da mucha curiosidad, en ese partido contra el Barcelona, el titular fue Arda Güler, junto con Mbappé, junto con Vinicius, junto con Bellingham, y en esa capacidad de presión, ¿qué tanta diferencia hace tener a Rodrigo en el campo versus tener a Arda Güler? ¿Será que Xabi Alonso va a modificar un poquito el equipo? Oye, en nómina hay otro que puede presionar, que es Mastantuono.
pero que le ha perdido mucha Que ha confianza. perdido mucha Xabi confianza Alonso. y además por la lesión, pero digamos que es un jugador que puede brindar eso. Porque curiosamente, digamos, Rodrigo, de estos que es el que está en mejor estado de forma, es el que menos capacidad de repetir acciones defensivas tiene. Si uno mira sus números, la cantidad de acciones defensivas realizadas de Rodrigo es inferior a la de Vinicius, a la de Arda Güler e incluso a la de Mastantuono, incluso a la de Mbappé. Entonces es curioso saber si esta presión que le afectó al Barcelona tanto en ese primer partido, y entendiendo que Xabi Alonso es un técnico que no le da miedo mover los equipos, a Gonzalo García fue el titular en el partido de ayer, será una posibilidad que mueva al equipo para intentar buscar esa misma presión que le fue efectiva en el partido contra el Barcelona. Yo creo que la pregunta para que la responda Luis y ya vamos con Lalo es, en un partido tan importante donde se juega su puesto, ¿Xabi Alonso va a mover tanto el equipo? ¿Me preguntas a mí? Difícilmente. Sí. No tiene muchas alternativas. No tiene muchas alternativas. Vamos a ver, de lo que tenía ayer en el banquillo, que visteis que salió, Ceballos, que es un jugador muy marginal, que yo creo que solo jugará en el hipotético caso de que no esté Rüdiger y juegue Tchouaméni de central, posibilidad que yo tampoco veo. Si nos ponemos en el peor de los casos que no está Tchouaméni, quizás sean Asensio y Carreras, y meta un lateral izquierdo como Mendy más defensivo para intentar tapar a Lamine. Yo creo que no puede cambiar el ataque porque no tiene otra cosa. Lo más que podría hacer sería quitar a Gonzalo y meter en esa posición, podríamos decir, de falso 9 a Bellingham. Pero yo a Xabi Alonso no le he visto hacer eso. A Carlo Ancelotti sí, durante un año entero o casi 2 temporadas lo hizo, pero a Xabi Alonso le gusta jugar con un 9 y además tiene un 9 que es un jugador como Gonzalo, que interviene muy poco en el juego, pero es probablemente el único de verdad en punta que presiona. Si tú me preguntas quiénes van a jugar, si tuviera a Rüdiger te diría que los mismos, y si no, yo creo que el único cambio será la entrada de Mendy para pasar a Carreras al puesto de central. Lalo, con todo este panorama, ¿ves que está Barcelona para darle el jaque mate a Real Madrid y a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid? La pinta que tiene es que sí, pero claro, estamos hablando de fútbol, ¿no? Lalo. Totalmente, sí. Hemos visto cosas peores, ¿no? Ayer vimos un partido en que el Atlético de Madrid mereció claramente ganar y perdió. Es verdad. Es verdad, es verdad. Lalo, ¿cómo la ves? Estoy en sintonía con lo que dice Luis. A priori parece que sí, pero luego esto es fútbol y esto es un clásico además y ha habido circunstancias en las que un equipo llega en una situación notoriamente peor que el otro y de alguna forma sale esta victoria que nadie esperaba, ¿no? Entonces, los clásicos son así, son impredecibles, se juega mucho más que un partido, se juega, pues lo que sabemos ya, este tópico que se utiliza en los clásicos, pero que es cierto, ¿no? Se juega el honor, se juega el orgullo, se juega el defender a los colores de un equipo ante el máximo rival. Entonces, esas circunstancias no suelen entrar en el análisis estadístico, futbolístico previo al partido. Y pues puede pasar muchísimas cosas, es un contexto neutral además, el calor también, como bien decíamos antes, puede jugar cierto factor, los equipos pues, tardaron un poco en aclimatarse respecto al clima que hay en Europa, público dividido, es decir, hay muchísimas circunstancias que entran también en un partido como este, más allá del análisis previo futbolístico, estadístico, ¿no? Quiero ponerles otro tema para ir dejando el clásico de lado, y es Atlético de Madrid, con Diego Pablo El Cholo Simeone, entrenador argentino. Y el tema nace a partir del encontronazo que tiene con Vinicius Junior, que le queda muy mal, además a un técnico, de cierta manera, rebajarse a encararse con un hombre de campo, con un jugador. Y además las palabras, le dice claramente, y ya está en la televisión y por todos lados, escucha, te están pitando, te están chiflando, Florentino te va a echar. No le queda bien, Luis, esto a Diego Simeone, y más por lo que ha sido el antecedente de Real Madrid ante Atlético de Madrid en cualquier competición. Le queda muy mal, no es que no quede bien, le queda muy mal. Yo creo que él sabe, vamos a ver, Simeone maneja muy bien los códigos del fútbol argentino, ¿no? Ya lo manejaba como jugador y lo maneja como entrenador. Es un jugador, es un hombre muy vehemente. Podríamos decir que es un técnico que tiene dos caras. Es muy reflexivo en las salas de prensa, muy reflexivo ante un micrófono, muy comedido incluso te diría,
y sin embargo un tío demasiado visceral en el campo. Ya no solo esa acción, si vosotros le seguís durante los partidos, al cuarto árbitro prácticamente lo tiene abrasado durante todo el partido. Y yo creo que ayer, sabiendo que es de mecha corta Vinicius, intenta sacarle del partido y le saca con comentarios que no vienen a cuento. De hecho, si veis, Xabi Alonso, que es un hombre que mantiene una buena relación con Simeone y que generalmente nunca habla del contrario, ayer sí estaba verdaderamente enfadado y dijo que se había traspasado una línea. Yo creo que ayer Simeone traspasó una línea, yo creo que tiene un comportamiento, no sé cómo se dirá allí, aquí se llamaría macarra directamente, y le deja en muy mal lugar. Y también te digo una cosa, le viene muy bien que se hable de esto y no se hable de que el Atlético está ya a 11 puntos del Barcelona en la Liga perdida, ha perdido también la Supercopa, y que yo creo que ayer también se equivoca claramente en los cambios. Yo creo que los dos jugadores que más intranquilidad estaban creando el Real Madrid ayer, que eran Baena y Sorlo, ninguno de los dos acabó el partido. Lucho, ¿cómo definir hoy a Diego Simeone? Porque es que es una idea que él ha adoptado, que él ha hecho crecer en el Atlético de Madrid, que hizo crecer Atlético de Madrid, pero no terminó trascendiendo en la historia. Hoy el gran recuerdo del Atlético de Madrid puede ser el año 2012. Sí, y eso que el Atlético no le ha dado miedo invertir y fichar y competir obviamente no al presupuesto del Real Madrid y del Barcelona, pero sí de cierta forma, y lo vemos mucho en la Premier, ¿no? Que equipos con un presupuesto inferior han logrado competir y han logrado llegar a niveles altos y hacerle un poquito más de ruido a los equipos de mucho presupuesto. Este año, como bien decía Luis, la diferencia es muy amplia en puntos ya en la liga, son 11 puntos, a pesar de que el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo muy sólido defensivamente, es el segundo que menos acciones peligrosas le generan por detrás del Getafe, pero lastimosamente no ha dado ese salto de calidad a competir contra un Real Madrid y un Barcelona que han sido muy inestables este año. Sí. Si usted se fija en este programa, Andrés, hemos hablado los últimos 6 meses estamos hablando bien del Madrid, después mal del Madrid, bien del Barcelona, después mal del Barcelona. No ha sido de esos equipos que mantienen una regularidad y parecen imbatibles como lo fueron durante mucho tiempo. Este Atlético de Madrid, e incluso el Villarreal está por encima, los mismos puntos con 2 partidos menos en la liga. Digamos, era el año ideal para competir y volver a luchar por la liga. Y lastimosamente no ha sido para el Atlético eso, a pesar de fuertes inversiones, como mencionaba Luis. Alex Baena costó 45 millones de euros del Villarreal. Entonces, pues, el discurso de Simeone, más que no pasó nada en el campo, debe ser un poquito de autocrítica y de me equivoqué en los cambios, Sí. ¿por qué estoy tan lejos del Real Madrid y del Bueno, Barcelona? Cuando no debería históricamente, estar. además, ¿no? Es que es histórico. Y cuando son equipos tan inestables, el Madrid y Es el Barcelona en este momento, ¿por qué el Atlético no puede dar ese salto de calidad y competirles mejor? Voy a meterle fuego a esto. Y voy a meterle fuego con otro invitado, amigo de la casa, por supuesto, también de nuestras redacciones del diario AS, don Jair Cárdenas. Voy a saludar a Jair con una pregunta, Jair. ¿Envejeció mal la idea del Cholo Simeone? ¿Es más ruido que fútbol el Cholo Simeone? Híjole, si quieres incendiar, ¿eh? Si vas directo a eso, nada más a eso. Híjole, creo que sí me ha quedado mucho de ver el Cholo Simeone con el paso de los años. Veíamos cuando recién iniciaba su gestión con el Atlético de Madrid, veíamos a un equipo importante, pero que se ha quedado muy corto con el paso del tiempo. No es el mismo fútbol, no es el mismo funcionamiento, tal vez te va a funcionar lo que fue en aquellos años, en el 2013, 2014, a lo que hoy ya es el 2026. Estamos hablando de un periodo de tiempo bastante amplio, bastante largo, y que el Atlético de Madrid sigue siendo lo mismo, y yo no veo al Cholo Simeone revolucionario, ¿eh? Yo no veo un Cholo Simeone que digas, híjole, está haciendo algo nuevo, nos está dando una muestra de fútbol distinta, es pan con lo mismo. Y lo vemos constantemente cada temporada. Desde mi perspectiva, desde mi óptica, creo que ya está hasta de gratis en el Atlético de Madrid, tal vez por lo que dio, por el cariño y demás, pero ya es hora de un cambio, ¿no? Bueno, son las palabras de Jair Cárdenas. Pero Lalo, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Será que ya es momento de dar un giro en el barco para Atlético de Madrid? ¿Se estancó el Cholo Simeone en lo que pudo haber sido?
A mi forma de verlo, está estancado, pero no de ahora, sino desde hace 5 o 4 años, desde aquella liga que ganó el Cholo en 2021, pues se sigue esperando mucho Atlético de Madrid, sigue gastando millones y millones de euros en mejorar su plantilla. Y los resultados siguen siendo los mismos, se sigue quedando en el tercer lugar de la liga, no compite ya por ganar el título de la liga. En Champions tampoco ha logrado trascender. Para mí, esta discusión no es reciente, sino que es incluso de hace 4 o 5 años atrás. El Atlético de Madrid se ha quedado ya estancado. Ya creo que ese proceso, ese ciclo ya se ha cumplido. Lleva el Cholo casi 13 años al frente del equipo. Y más allá de lo que ha entregado al Atlético de Madrid, que es muchos títulos, un reconocimiento internacional, volver al equipo, a esa élite futbolística internacional y global, me parece que ya es tiempo de un cambio de timón, porque muchas veces los ciclos terminan y yo creo que tanto el Atlético como Simeone están alargando de más, algo que me parece ya terminó hace mucho tiempo. Yo estoy por ese lado. Yo siento que Atlético de Madrid hace mucho con el Cholo Va a despedir. Simeone. Va a pasar una Con el carta Cholo de despido. Simeone se volvió el comodín de Barcelona y Atlético de Madrid. Cuando están en crisis, le ganas al Atlético y baja un poco. Siento yo eso. Pero ya lo vi con una opinión. Aguánteme. Vamos a la primera pausa aquí en As de Copa y volvemos, por supuesto, con todos los temas que tenemos. Ya volvemos. Volvemos, amigos, a As de Copa, por todas las señales, por supuesto, del diario As y de Caracol Radio a nivel mundial, por supuesto, con todas las plataformas digitales. Con este tema que está bueno hoy, Diego Pablo el Cholo Simeone. Quedó Luis Alejandro Restrepo en punta con la opinión del Cholo. Lucho, es hora. Vea, es hora, yo creo que yo estoy de acuerdo con usted. Es hora. Y yo estoy un poquito de acuerdo, no porque el Cholo, también creo que hay que reconocerle un poquito a la dirigencia del Atlético de Madrid el cambio que ha tenido en los últimos años. No es únicamente el Cholo y no es únicamente que él volvió al equipo ganador. Usted mira ahorita la nómina del Atlético de Madrid y es una nómina muy buena. Es un equipo que ha hecho inversión. Entonces, claro, el cambio de timonel, darle muchas gracias al Cholo, pero eso no significa que el Atlético de Madrid es el Cholo y el renacer del Atlético de Madrid se dio gracias al Cholo. Claro, tuvo mucho que ver, pero también el Atlético de Madrid tiene ahorita una directiva y unos dueños, además nuevos, con mucho capital, y para dar ese salto de calidad, para volverse un equipo que desde el inicio de la temporada diga, ojo Real Madrid y Barcelona, que puede quitarles el título y no dependa tanto de la inestabilidad de esos dos equipos. Puede dar un salto de calidad con un técnico, con ideas nuevas, con capacidades diferentes, y que ponga a un equipo a jugar de una manera un poquito diferente, más ofensiva, mayor cantidad de goles, aprovechar mejor a Julián Álvarez, Que tiene jugadores. aprovechar mejor a Griezmann, aprovechar mejor a Raspadori, un jugador italiano que llegó ahorita muy interesante, Alex Baena, que llega al Villarreal siendo una de las promesas del fútbol español. Digamos que tiene jugadores muy interesantes, y creo que de pronto el Cholo no les da ese salto de calidad para ser un equipo que tiene ahorita el presupuesto y tiene la capacidad de inversión similar a la del Real Madrid y Barcelona, sobre todo por sus nuevos dueños y un nuevo grupo de inversión detrás. Y yo sí creo que hay que sacarlo, y tampoco darle mucho las gracias. Luis, en España, ¿es fácil o va a ser muy complicado de separar los dos caminos y sobre todo la idea que deja el Cholo Simeone durante tanto tiempo? Pues va a ser difícil. Yo creo que el Cholo Simeone va a seguir en el Atlético hasta que él quiera. De hecho, si tú vas al estadio del Atlético, el Metropolitano, mayoritariamente la afición sigue con él. Es verdad, yo sí creo que él le dio la vuelta a un equipo. El Atlético de Madrid, cuando él coge al Atlético de Madrid, lo coge después de ser eliminado en Copa por un equipo de Segunda B, que sería la tercera categoría aquí en España, que era el Albacete. El Atlético de Madrid entonces jugaba de cuando en cuando la Champions, y es verdad que él, en ese primer salto, sí le cambia completamente la historia al Atlético de Madrid. A raíz de aquello, el Atlético de Madrid empieza a entrar en Champions, empieza a generar más ingresos, tiene un estadio nuevo, hay un crecimiento del club, ¿vale? Y ese segundo salto, es decir, cuando ya el club ha crecido, cuando el club puede fichar, cuando el Cholo no ha sabido dar ese salto, porque estabais hablando antes de la capacidad económica. Os sorprenderá el dato de que desde que llegó el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid ha gastado más en fichajes que el Madrid. Ha gastado 100 millones más, que me parece que son 1.600 contra 1.500 más que el Real Madrid. Es verdad también que ha vendido más jugadores. Ahora, quiere decir que el club ha hecho una gran inversión
que yo creo que en este momento debería permitirle estar más cerca de Madrid y Barça de lo que está. Creo que el primer salto del Simeone es muy bueno, yo creo que el segundo no lo ha dado. Yo sí veo que quizás sea el momento de hacer ese cambio, pero no veo ni al club ni a la afición del Atlético por la labor. Creen que con otro no les va a ir mejor que con él. Jair, ¿cómo ves de pronto el panorama a nivel mundial para que se dé este cambio? ¿Y cuál podría ser un heredero digno de lo que es el Atlético de Madrid? Bueno. ¿Y por qué planteo esto? Porque Manchester United en Inglaterra pues lo vivió con Sir Alex Ferguson, un ciclo muy diferente, un ciclo absolutamente ganador, en el que por muchos años fueron el mejor equipo del mundo y tuvieron una figura como Cristiano Ronaldo y todos sus compañeros. Y hoy han pasado una cantidad de entrenadores, creo que son 10 si no estoy mal contando a los interinos y a los otros que han pasado, y hoy no queda nada de lo que hizo Sir Alex Ferguson. Puede ser que el Atlético de Madrid, por querer mantener algo, por querer encontrar lo mismo que encontró hace tantos años con el Cholo de arranque, esté dando malos pasos. Sí. A mí yo lo veo como, a ver, yo quiero aclarar, no me voy a proyectar, pero una relación tóxica donde ya estamos juntos por lo que fue, no por lo que nos entregamos ahora. Y creo que esa es la situación por la que atraviesa Atlético de Madrid y Cholo Simeone. Ya no hay algo nuevo, ya no hay algo positivo actualmente. Hace años fue algo muy lindo, pero simple y sencillamente los caminos van hacia otros lados. Y eso es lo que yo creo que pasa con Atlético de Madrid y con Cholo Simeone. Ahora, en cuanto al heredero, ahí ya entran muchas aristas, porque ¿qué es lo que quiere el Atlético de Madrid? Primero, que tomen la decisión, porque como se mencionaba hace unos instantes, se ve complejo que desde la cúpula colchonera se dé este paso que representa demasiado, representa un cambio drástico a lo que viene siendo el Atlético de Madrid desde hace más de una década. Entonces, ¿qué es lo que quieres después? ¿Qué estilo de juego pretendes tú mostrar? Y también, hay que decirlo, es más un sentimentalismo que realmente tener logros, porque el Atlético de Madrid no es ese Manchester United de decir Alex Ferguson, no logró múltiples Champions, no fue el mejor equipo del mundo, no tuvo a las mejores figuras en su plantel. Simple y sencillamente es sentimentalismo lo que le ha entregado y en ocasiones uno que otro título, no más. Lalo, en un mundo tan guardiolizado a nivel de entrenadores, ¿crees que va a ser fácil ese cambio? Híjole, no creo que sea sencillo, porque ningún arranque, ningún cambio al comienzo es sencillo, pero es necesario y es necesario experimentar también. Es arriesgarte a tomar decisiones entendiendo hacia dónde quieres ir y si no te funciona, tomar la otra. Pero también es necesario porque en muchas ocasiones los clubes se equivocan y ven que no les funcionó ese cambio y toman decisiones equivocadas y dicen vamos a volver a lo mismo. Sí. Y por volver a lo mismo, @River Plate, luego hay situaciones que terminan saliendo también muy mal. Sí, ¿no? puede ser. Y manchas todo el legado. Puede ser, Y pero si usted mira, Andrés, la cantidad de puntos por partido que ha hecho en sus temporadas, digamos que entre las últimas 3 ha hecho un promedio de 2 puntos por partido, de un rendimiento de casi el 66%. Y ninguna de esas 3 clasifica entre sus mejores temporadas con el Atlético de Madrid. Ese rendimiento está del sexto en adelante. Su mejor temporada con el Atlético fue la 13-14, después la 20-21, después le sigue la 15-16, 17-18, 14-15, 16-17 y ya después viene la 22-23 Sí. y por allá en la 10ª mejor temporada es que se encuentra ahorita la 25-26 en temas de rendimiento. Entonces pues no es poco realista y no es apresurado decir que es que perdieron 3 partidos, salieron de la Supercopa y el ciclo del Cholo se puede ir acabando. Si usted mira las últimas 3 temporadas y no supera lo que hacía no solo en títulos, sino también en rendimiento y cantidad de victorias, en lo que hacía en la temporada 13-14, en lo que hacía en la temporada 15-16, en lo que hacía en la 16-17, el promedio de rendimiento del equipo está en bajada en los últimos años. sí, ahora, pues que
también quiero meter a la conversación al tema Manchester United, de pronto a lo que le pasó a los equipos italianos, no sé si un poco el Milan puede estar por ahí, pero Lalo, el problema es ¿de qué? Son las ideas del entrenador, es la cultura del club, es esperar que vuelva una época que ya pasó con intérpretes completamente diferentes. ¿Cuál crees que es el problema ahí? Porque, a ver, equipos como Atlético, inversión gigante. Equipos como Manchester United, inversión gigante. Nombres los que quieras, pero no resulta. Sí, en el caso del Atlético creo que tiene que ver con, no sé si Simeone se quedó enganchado con su propia idea futbolística, no sé si se quedó estancado, no sé si no ha evolucionado, si no se ha preparado para más. Entonces sí creo que mucho de eso pasa por el mismo Cholo, porque no ha evolucionado como entrenador después de 4 o 5 años, desde aquella última liga que ganó con el Atlético en 2021. Porque pues queda claro que por institución, por esfuerzo de la directiva, por inversión, no ha quedado, ¿no? Los fichajes ahí están, la inversión ahí están, los jugadores ahí están. Creo que no es tanto un problema global, institucional del Atlético de Madrid, como sí lo es del Manchester United, porque sí ha habido inversión millonaria, fichajes récord en ese equipo, pero quizá fichajes que no ameritaban ser comprados por esa cantidad, ¿no? La cantidad de fichajes fallidos que ha tenido el United, empezando por Anthony Martial, que Jair conocerá bien, que está ahorita en Monterrey y que no ha rendido lo suficiente como para justificar ese precio que le pagó ni siquiera Monterrey, pero mucho menos el United, que fue un fichaje récord en su época, ¿no? Y como ese fichaje de Martial hay cientos, decenas durante los últimos años. Yo creo que el United sí está mal gestionado, o no, es un problema más deportivo, y el problema del United sí es totalmente de la estructura del equipo que está mal gestionado, que compran jugadores a sobreprecio, que quizá los entrenadores que eligen no van de acuerdo a la sintonía del equipo. Son problemas un poco distintos, ¿no? Sí. ¿Qué Sí, pasó? pues porque hoy hemos hablado un poquito más de táctica y Luis se debe acordar más que yo, pero en esa temporada 22-23 y si no estoy mal también en el 24, el Cholo trató de cambiar un poco su sistema, Era un jugaba equipo con mucho tres más ofensivo, centrales, era mucho más tres ofensivo, centrales, dos carrileros, pero tampoco le funcionó, no sé si es un tema también de comodidad institucional, pero el Cholo ha tratado un poquito de cambiar, evolucionar, esta temporada ha vuelto más a su 4-4-2 más tradicional, pero no fue fructífero ese cambio de los tres centrales, no fue No. lo suficientemente positivo para llegar a ser el entrenador top y de las nuevas ideas que lo es Guardiola, lo Es es que Klopp, lo es ese Para allá estilo de voy, entrenador. porque es que al fin y al cabo los esquemas no juegan, Luis. Formé con 4-5-1, 4-4-2 o con defensa impar de 3, el número telefónico que ustedes quieran. Pero al fin y al cabo, el que envejece o el que muere con la idea es el entrenador. Pero voy más allá. ¿Cuál es el hombre o el nombre que se perfila para un Atlético de Madrid? Para que no repita lo que le pudo pasar a Manchester United. Yo creo que no hay ahora mismo un candidato, yo creo que el club no lo tiene pensado. Sí hubo un momento en que sí pensó que Luis Enrique podría ser ese hombre, un entrenador con gran experiencia, de carácter. Aquel tren pasó y ahora mismo no creo que el Atlético tenga ningún candidato sobre la mesa. El problema del Cholo es que él se ha manejado muy bien con un tipo de jugadores que son los que él tuvo en su primera etapa, que eran jugadores quizá más defensivos, técnicamente no tan dotados como muchos de los que tiene ahora, pero eran jugadores muy de su estilo, muy que seguían al pie de la letra su catecismo. Según le han ido llegando jugadores de más calidad, ha sabido manejarlo mucho peor. Empezando por Joao Félix, que es el fichaje récord en la historia del club, que son 126 millones. Tampoco Julián Álvarez está jugando bien este año. No le está sacando todo el provecho a Baena, que a mí me parece un jugador muy aprovechable. Es decir, a jugadores que técnicamente son muy buenos, no consigue encajarlos ahí. Quizá el único caso de éxito que se conozca sea el caso de Griezmann. Y también le costó, ¿eh? También le costó. Griezmann vino como extremo derecho y acabó jugando como punta. Consiguió de él un rendimiento excelente porque Griezmann sí se adaptó a su estilo, que es muy particular. Pero otros jugadores de mucha calidad no han entrado en ese esquema tan de esfuerzo, tan de dejarse la vida, tan defensivamente.
en el esquema del Cholo, y esa parte es la que a él no le funciona. Voy a empezar un jueguito acá. A cada uno le voy a dar un equipo de los que está tambaleando con el técnico o no tiene técnico para escoger el sucesor. A usted, señor Luis Alejandro Restrepo, le va a tocar el más difícil. Uy. El que no hemos encontrado, que es Atlético de Madrid. ¿Qué entrenador perfilaría? Así, rápido, pensando. Para lo que puede ser una transición de idea, para lo que puede ser cambiar. Luis Alejandro Restrepo, aquí. Ayuda, necesito ayuda de mis compañeros porque me la pusieron así. Un nombre. Es difícil porque, claro, si el Atlético quiere mantener una estructura más larga y quiere confiar en un proceso, un José Bordalás, por ejemplo, que parece que va a la Premier, pero es un entrenador con mucha proyección que también puede estar más de un año y si le va mal el Atlético puede aguantarlo un poquito más. A mí es un nombre que me lo dijo así rápido, se me ocurre porque me gusta mucho lo que hace como entrenador, porque defensivamente es fuerte y el Getafe esta temporada lo ha logrado y digamos que ese estilo defensivo es algo que ya se volvió un poquito característico del Atlético y que creo que está a portas de llegar a un equipo grande, a un equipo importante. Ese es el mío. Yo tengo un nombre que es cualquier locura, pero es que es un técnico que me encanta, que es Unai Emery. Me gustaría ver un cambio de él en un equipo como Atlético de Madrid con las herramientas que le pueden dar. Pero voy a preguntarle a Jair, pero no por Atlético. Aquí los cojo a mansalva. Un nombre para Manchester United. ¿Quién puede ser el hombre que recupere esa jerarquía internacional que tenía ese equipo? Es bravo, es bravo, porque el Manchester United, ¿cuántos nombres no han pasado ya y nada más no se recupera ese equipo? Es un caso de estudio total, pero mencionaban hace un momento el nombre de Luis Enrique y realmente creo yo que se podría dar la apuesta. Ojo, no estoy diciendo que vaya a funcionar porque yo ya no sé qué pasa a la interna de esos equipos y que gastan y que arman plantillas y que nada más no funciona. Pero Luis Enrique necesitas para un equipo de nombre, para sacar del hoyo a un equipo de nombre, a un entrenador de nombre. Y que no nada más tenga el nombre, sino que también se mantenga bien actualizado y haciendo bien sus funciones. Y creo que Luis Enrique lo sabe hacer y lo ha hecho muy bien. Y lo demostró con París, poniendo en la cúspide lo que tanto esperaban de ellos durante muchísimos años. El París estaba harto, ya no sabía qué hacer para conseguir esa tan ansiada Champions League y la consiguieron. Y logró armar a un equipo muy consolidado, con buen funcionamiento, logró sacar lo que no le funcionaba, sentó a los hombres que tenía que sentar y tal vez es lo que necesita el Manchester United, ¿no? Luis Enrique en la Premier, no me pierdo un solo partido. Si Me Luis Enrique encantaría, llega a la Premier, me show encantaría, total. sería Show, espectacular. show, cada fin de semana, espectacular. Sí, será espectacular. Yo voy con esa. Bien, No, bien, Jair, espectacular. bien, Jair. Voy a preguntarle a Lalo por uno de los vecinos ahí de Inglaterra. Por el Chelsea. Sin Maresca, ahora con su entrenador que no tiene tanta espalda, ¿será el nombre indicado? El técnico del Chelsea, ¿me recuerda el nombre de Lucho? Sí, que viene de Rosinior. Sí, Rosenier. No. ¿Será el indicado para cambiar el estatus de un equipo que hace poco fue campeón del Mundial de Clubes y que hoy es, de cierta manera, irreconocible? Yo creo que el Chelsea claramente está apostando por una fórmula distinta a la de años anteriores, que habían apostado por entrenadores de reconocimiento importantes, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel. Lo de Maresca funcionó, de hecho su despido lo encuentro yo injustificable, extraño, toda vez que si bien el Chelsea no ha tenido un arranque de temporada tan potente como se esperaba de ellos, pues Maresca logró estabilizar el equipo, le dio cierta identidad y por supuesto está el logro del Mundial de Clubes que no puede pasar desapercibido. Me sorprendió bastante la decisión del Chelsea, pero claramente han apostado por un entrenador distinto por el que solían apostar hace 4 o 5 años, ¿no? Rosenior, este entrenador inglés que tiene una carrera corta, que ha dirigido principalmente en divisiones inferiores, que estuvo dirigiendo al Racing de Estrasburgo en Francia, un equipo relativamente pequeño al cual llegó a meter a competencias europeas. De hecho, jugó la Conference League con ese equipo y de ahí se basa ese éxito por el cual el Chelsea consideró que era un entrenador idóneo para su equipo. Habrá que ver cómo funciona esta apuesta porque por lo general
esta idea de apostar por entrenadores no muy conocidos, pero que hayan tenido logros con equipos mucho más pequeños, no suele funcionar. Vemos lo que está pasando con Roberto de Chervi, por ejemplo, con el Olympique de Marsella, que tiene bastantes problemas con el equipo, toda vez que a pesar con el Brighton brilló intensamente, ¿no? Y como ese ejemplo hay varios. Sí. Por ejemplo, Unai Emery mismo, ¿no? Que con el Paris Saint-Germain y con el Arsenal no pudo, pero que con el Aston Villa ahora está brillando, ¿no? Entonces es una apuesta un poco arriesgada. Y le voy a dejar, por supuesto, el mayor problema, el gran problema, la silla más caliente de los equipos en el mundo, que es la de Real Madrid, la del entrenador de Real Madrid, a Luis Nieto. Luis, ¿hay algún nombre, ya sea que o que se pase por tú como el hombre, en dado caso de que no continúe Xabi Alonso, que pueda ser el que de alguna manera empiece a tomar las riendas del barco y volverlo a meter en dirección? Ojalá no lo supiera yo, ojalá lo supiera el club. Yo creo que Xabi Alonso sigue ahí porque no tienen un sustituto de verdad. Es decir, yo creo que se hará cargo del equipo provisionalmente Álvaro Arbeloa, que es el entrenador del equipo filial. Y luego, hombre, el sueño sería Jürgen Klopp, pero Jürgen Klopp está ganando un dineral por un trabajo muy cómodo en Red Bull y, como sabéis, ya ha dicho que en 32 años de entrenador solo asistió a una boda que fue la suya y que no está dispuesto a sacrificar su vida. Fuera de eso, yo creo que el Madrid no tiene ningún candidato. Yo creo que si lo tuviera ya habría tomado la medida de destituir a Xabi Alonso y tendrá que empezar a buscar. Es decir, la opción que quedó, la libertad en la que ha quedado Maresca, pues podría ser una opción, pero parece que lo tiene hecho con el City, ¿no? Sería el próximo sustituto de Guardiola. Y poco más. Es decir, el problema es que el Madrid tiene que aclararse qué es lo que quiere, porque el Madrid no puede mantener la filosofía un día y cambiarla al día siguiente. Es decir, al Madrid le han funcionado bien los entrenadores poco intervencionistas, gente que entraba en el vestuario, eran pacificadores más que otra cosa, como era el caso de Ancelotti, como era el caso de Zidane, tácticamente no muy enrevesados, pero sin embargo que creaban un clima muy agradable en el vestuario. Cuando eso fallaba, a Florentino Pérez lo que se le pasaba por la cabeza es: ha habido mano blanda, hay que meter mano dura. Cuando alguien intenta meter mano dura, por ejemplo, sustituir a Vinicius cuando está jugando mal, el club no se pone de parte del entrenador y se pone parte de los futbolistas. Al Real Madrid lo que le haría falta de verdad es que el club pusiera un entrenador que muriera con sus ideas. Algo como le ha hecho el Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Luis Enrique quitó de ahí a Neymar, quitó de ahí a Messi, quitó de ahí a Mbappé, que hay que ser valiente para hacer eso. Hizo un equipo a su medida y se convirtió en el verdadero líder del equipo. El Madrid nunca ha sido un club de entrenadores, en cambio el Barça sí lo ha sido, desde Cruyff a Flick y todos los que encontremos por medio, Guardiola. El Madrid ha sido un club siempre de los jugadores. Y a mí y a la gente le parece que funcionan mejor los entrenadores que crean un clima agradable, que tienen la experiencia que tiene Ancelotti, que tiene Zidane, que tuvo en su día del Bosque, que entrenadores más tácticos como Rafa Benítez, que pinchó, como Lopetegui o como Xabi Alonso. Pero si decides apostar por este tipo de entrenador, hay que decirle que él decida. Y él a lo mejor al final de temporada te dice que hay que vender a Vinicius y a Rodrigo o a Bellingham, al que sea, y el club le debe hacer caso. Pero yo creo que el Madrid no está en esas. En el Madrid, el respeto por sus figuras, por los galácticos, está por encima de cualquier entrenador. ¿Qué entrenador hay de ese perfil? Porque acá Luis Se me acaba de ocurrir uno. Luis tiene toda la razón y si uno mira la historia del Real Madrid es el que ha funcionado y hay que apegarse un poquito a la historia, pero se me ocurren pocos. O sea, yo acá estaba pensando mientras Luis hablaba ahí. Todos los caminos conducen a Klopp, pero yo tengo uno. Con toda la descripción que dio Luis, es campeón del mundo. Dirige al que es uno de los mejores jugadores de toda la historia. ¿Su amigo Didier? Y se llama Lionel Scaloni. Porque de Champs es la otra que se me ocurrió a mí. Sí, pero de Champs no sé. Es el otro que es poco... Tiene carácter fuerte. Ok. Porque es un perfil difícil de encontrar hoy en día, porque cada vez, como menciona Luis, cada vez el entrenador coge un poquito más de protagonismo. Con los medios como se ve hoy en día, con las cámaras como se ve hoy en día, el entrenador cada vez tiene un rol más protagónico y le gusta intervenir, y le gusta hablar, y le gusta ser centro de atención. Sí, algo que eso ha cambiado. Que ha cambiado con el pasar de los años y la táctica hoy en día es cada vez más avanzada y los datos y cada vez hay más información. Entonces el perfil de
de entrenador que describe Luis es más difícil de encontrar Es hoy en día complicadísimo, es complicadísimo. que el que es de avanzada y sabe más de táctica y quiere intervenir, Pero y su propio modelo y sistema de juego. Nos vamos a ir con esto. Lionel Scaloni. Porque ya cumplimos el tiempo del programa. Viene la programación habitual de Caracol Radio también. Con ese nombre. No, ese está polémico. ¿De sí o no? Polémico. Caso hipotético. Aquí nos enloquecimos. Estamos en la junta directiva con Florentino Pérez y tenemos que proponerle un nombre a Florentino. Es Lionel Scaloni. Luis Alejandro responde. ¿Dice sí o no? No, muchas gracias. No, dice usted no. No, y queda despedido Andrés de la junta directiva Bueno, de Real voy a Madrid. preguntarle a Yair Cárdenas. Yair, ¿te gusta Lionel Scaloni hipotético? Sí, si vamos rápido y conciso, sí. Bueno, Lalo, ¿te gusta Lionel Scaloni? ¿Te gustaría? Sí, pero prefería sacar del retiro a Jürgen Klopp. Que es el Todos, ideal, que todos, es el todos, ideal. todos, sí. Y cierro con Luis Nieto. Es un nombre que a uno no se le cruzaría nunca a Luis por la cabeza, pero cumple con las condiciones. Si tú me preguntas un nombre, a mí sí se me ocurre uno, y sería Raúl. El problema es que yo creo que Florentino nunca va a poner el equipo en sus manos. Y te voy a decir por qué. Primero, conoce la casa. Segundo, es un jugador que entraría en ese vestuario y tendría ya el respeto de ese vestuario porque ha hecho historia ahí. Y luego porque yo creo que tiene un bagaje, entrenando al filial, bastante potente, podríamos decir. Podéis decirme, bueno, nunca ha entrenado en la élite. Bueno, Zidane nunca había entrenado en la élite, cogió al equipo y ganó 3 Copas de Europa de un tirón, ¿no? Dicho esto, creo que Florentino jamás va a poner el equipo en manos de Raúl, pero para mí sería la solución perfecta en la situación que tiene. Bueno, esa es la opinión de Luis Ahí Nieto. está. Es un hombre que además hizo parte de los Galácticos, de los pocos además que están entrenando. Con eso nos vamos, don Luis Andrés. Alejandro Restrepo. Gracias también a Lalo López, a Yair Cárdenas y a Luis Nieto de nuestras redacciones de AS por el Mundo. Ha pasado un episodio más de AS de Copa por todas las plataformas digitales del diario AS y de Caracol Radio. Nos reencontramos en 8 días porque hay mucha tela por cortar y estamos en el 2026, en el año de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Chao, chao.